Bueno, pues yo creo que M. Night Shyamalan ha demostrado holgadamente ser uno de los más ingeniosos directores del cine de género de nuestros días. Desde que allá, por 1999, nos sorprendiera a todos con una película de miedo tremendamente comercial que todos vosotros conocéis, que es El Sexto Sentido. Desde entonces, la filmografía de Shyamalan está repleta de títulos que no nos han dejado indiferentes y que denotan el enorme talento de un cineasta que eche posibles películas como El Protegido, El Bosque, Señales, La Joven del Agua, El Incidente, La Visita, Tiempo, Llaman a la puerta o la película que en esta ocasión nos ocupa, La Trampa. La Trampa es una película que sobre todo os va a mantener pegados a la butaca de principio a fin, pues está tan bien escrita, tan bien interpretada y tan bien dirigida que en ningún momento va a decaer el interés, manteniendo una tensión que va a ir en aumento. Antes de seguir adelante, tengo que hacer un alto en el camino, que ya sabéis que esto es tónica habitual de este canal, y comentaros que me ha interesado tremendamente el personaje de Josh Hartnett en esta película, un apacible padre de familia perfectamente integrado en su entorno social, que sin embargo esconde en su interior la despiadada figura de un asesino en serie apodado el Carnicero. El cine de género ha tocado la figura del asesino en serie desde diversas perspectivas, alumbrando personajes fascinantes, aunque ficticios, como el maquiavélico Aníbal Lecter o el incombustible Jason Voorhees. Sin embargo, algunas películas sí que se han acercado a inquietantes homicidas que sí que existieron en la realidad y que efectivamente tenían un doble perfil, tal y como es el caso de Ted Bundy, de Jeffrey Dahmer, de John Wayne Gacy o de Peter Kürten, más conocido este último como el vampiro de Düsseldorf, en quien Fritz Lang se basara para hacer uno de los grandes clásicos de la historia del cine, que es M, el vampiro de Düsseldorf. Así las cosas, el personaje que en La Trampa nos presenta Night Shyamalan se ajusta a un perfil perfectamente reconocible de sociópata criminal que entiende a la perfección los mecanismos del mundo que le rodean. Alguien con doble vida, un apacible ser humano que esconde en su interior un terrible demonio. Alguien aparentemente normal con el que estamos conviviendo, con el que incluso podemos estar compartiendo una agradable barbacoa en el jardín de su casa, pero un jardín plagado de víctimas enterradas. Es un perfil inquietante que no resulta ajeno al cine de Shyamalan, puesto que la personalidad múltiple es un tema que este cineasta ya ha tratado en otras ocasiones, tal y como es el caso de otra de sus grandes creaciones, que me imagino que también todos conocéis, y que lleva por título Múltiple. Si estáis interesados en conocer un poco más acerca de este tema, os puedo recomendar algunos libros que con afán divulgativo tratan el asunto. Aquí tenéis, por ejemplo, este, Psycho Killers, de Jesús Palacios, que es tremendamente interesante y que explica con claridad y con amenidad los diversos tipos de asesino que existen y que explica además casos de criminales muy conocidos, la mayoría de ellos popularizados por el cine, aunque tengo que advertiros que tampoco es un libro, obviamente, ni para todos los públicos ni para estómagos blandos. Si tenéis curiosidad, también podéis leer este otro de aquí, que es un poco más raro. Este es un ensayo clásico
en tanto en cuanto está escrito por Robert Ressler, que es un prestigioso criminólogo norteamericano, pero os puedo también recomendar, por ejemplo, este otro, que se titula Imágenes de la locura, y que es muy interesante, que trata de cómo el cine pues ha tratado este tipo de personajes, ¿no? Pero os voy a recomendar también una novela, que es esta que tengo aquí, Psicosis, de Robert Bloch. Aquí la tenéis, tengo 2 ediciones, esta de aquí, que es una edición que me gusta especialmente, la de Biblioteca del Terror, de Bruguera, que es para mí una pequeña pieza de coleccionista. Y esta otra, que es una edición pues más convencional, que esta es la portada del Psicosis de Gus Van Sant, que podéis encontrar en cualquier librería. Y bueno, pues es una novela que seguro que todos vosotros conocéis, pero sobre todo por la película de Alfred Hitchcock. Y es una novela que os recomiendo porque creo que resulta evidente la afiliación que el personaje de Josh Hartnett en La trampa, el carnicero, tiene con el personaje de Norman Bates, interpretado en la adaptación de Hitchcock por un inolvidable Anthony Perkins, al que, por cierto, pues este librito que tengo aquí, de Imágenes de la locura, pues también dedica un importante espacio. Se ha dicho que el Psicosis de Robert Bloch está inspirado en la figura del psicópata asesino real, Ed Gein, a quien Jesús Palacios, por cierto, dedica bastante espacio en su libro, y que por otra parte inspira a Top Hopper, La matanza de Texas. Pensad que Ed Gein, el verdadero, fabricó utensilios con huesos humanos y también se disfrazaba con la piel de sus víctimas para llevar a cabo extrañas danzas a la luz de la luna. Sin embargo, no suele señalarse que Robert Bloch, escritor al que se asocia con el círculo de Lovecraft, se basó en la malograda figura de uno de sus compañeros, Robert Howard, quien padecía una insana dependencia de su madre y quien llegó a suicidarse a no poder superar la muerte de esta. Quienes con atención hayáis leído algunas de las declaraciones de Robert Howard, creador por otra parte de Conan, de Solomon Kane o de Red Sonja, quizás detectéis en él una cierta tendencia a vivir una realidad diferente. El caso es que, tal y como queda patente en la película de Shyamalan, el personaje de Josh Hartnett queda perfectamente vinculado tanto al vampiro de Dusseldorf, querido y respetado padre de familia, como al Norman Bates de Robert Bloch. Durante el metraje de Shyamalan seremos testigos del profundo trauma que la figura materna ha ocasionado al protagonista de esta película, quien llega incluso a visualizarla en algunas escenas donde Shyamalan nos remite a las realidades alteradas que habitan este singular tipo de enfermos mentales. Pero hablar de Psicosis es hablar de Alfred Hitchcock, uno de los grandes genios del cine, también, por cierto, con una filmografía extensa, a quien sin duda Shyamalan pues debía de tener como referente a la hora de lanzarse a escribir el guión y a rodar esta estupenda película. Dejemos de pensar que a Hitchcock le encantaba la idea del protagonista acosado por su entorno, temeroso de ser capturado o asesinado en cualquier momento, tal y como es el caso de algunas de las películas más populares de la filmografía de Hitchcock, como Con la muerte en los talones, Encadenados o Cortina rasgada. Incluso la idea del concierto, fundamental en la película de Shyamalan, en La trampa, remite directamente a otro de los grandes clásicos del cine de Hitchcock, que es el hombre que sabía demasiado, de la que el maestro del suspense hizo 2 versiones. El director de Los pájaros siempre acarició la idea de llevar a la pantalla el Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. En cierta manera, en alguna de sus películas latía fuertemente el miedo de Raskolnikov, que es el personaje protagonista de la novela de Dostoyevsky, a ser capturado.
Si volvemos a Psicosis, aunque sea momentáneamente, observaremos que esta idea también prevalece en la primera parte de la película de Hitchcock, puesto que el personaje de Janet Leigh se siente constantemente acosado tras haber perpetrado el robo de una considerable cantidad económica. Y es esta idea la que late durante todo el metraje de la trama. Si bien en esta ocasión su personaje protagonista no va a ser, como sí que ocurría en el cine de Hitchcock, un falso culpable, que era otro tema que, por cierto, encantaba al gran maestro del suspense. En esta ocasión, tal y como ocurre en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el protagonista de la trampa es culpable, porque provoca en el espectador un constante juego de ambivalencias, pues despierta tanto la simpatía como la aversión por el personaje de Josh Hartnett, y sin duda esto se consigue, yo creo que por la maestría de Shyamalan, tanto al rodar la película como por la eficacia de Josh Hartnett, que está estupendo al protagonizarla, brindándonos yo creo que uno de los mejores papeles de toda su carrera. Hay que tener en cuenta que Shyamalan nos presenta un Josh Hartnett que se aleja de lo siniestro. Al comienzo aparece como divertido y responsable padre de familia que acompaña a su hija al concierto de una popular estrella de la música, una tal Lady Raven. Y esta Lady Raven, por cierto, es la hija del propio Night Shyamalan, que entiendo que quiere hacerse un lugar en la industria de la música y naturalmente pues su padre le ha echado una decisiva mano con esta película. El caso es que Shyamalan en un principio no muestra los aspectos siniestros, como digo, de su protagonista, ni hace hincapié en rasgos desagradables. Incluso cuando avanzado el metraje muestra algunas de sus fechorías, como cuando, por ejemplo, arroja a una muchacha por las escaleras. Pues estas fechorías están rodadas buscando una perspectiva de gag cómico, o resueltas, por ejemplo, colocando la cámara a cierta distancia, como el estallido de la botella de aceite, para evitar escenas que sean excesivamente violentas. Hay que tener en cuenta que estamos ante una película, yo creo que muy inteligente, pensada al mismo tiempo para el gran público, que aunque juega con delicados aspectos, como digo, nunca incomoda ni pretende incomodar. Es especialmente arriesgado, pero está, como digo, muy bien resuelto el hecho de que el protagonista de la película sea al mismo tiempo el villano. Esto no deja de ser original. Y como espectadores, pues estamos a un mismo tiempo, yo creo que con y contra el personaje, lo que no deja de ser un singular mérito tanto del director como del actor. Y además es estar con y contra el personaje conforme el metraje avanza, yo creo que también de manera muy inteligente va variando. Es cine comercial, hecho eso sí con muy buen gusto, al igual que ocurre yo creo que con otros grandes éxitos de su creador, de Night Shyamalan, aunque sí que sus seguidores, los seguidores de Shyamalan, distinguiréis características propias de su cine. En primer lugar, su vocación de película de género. Tal y como ocurre en toda la filmografía de Shyamalan, son películas de terror, son películas de fantasía, son películas de ciencia ficción, que suelen además integrar en sus tramas elementos de carácter fantástico y maravilloso sin ningún problema. En segundo lugar, su peculiar manera de rodar, sobre todo algunas conversaciones, con planos contra planos, en los que los personajes son encuadrados de manera frontal, llegando a mirar incluso directamente a cámara o casi a cámara. También llama la atención la curiosa selección de algunos encuadres que parten del rostro del actor y que yo creo que sin duda, y además yo creo que de una manera intencionada, remiten a Múltiple, que yo creo que es, como he dicho antes, una de las grandes películas de este director. En tercer lugar, es una marca de la casa que coincide además con el cine de Hitchcock, la aparición del propio Shyamalan, del propio director en sus películas. Una vez más, Shyamalan se reserva un papel divertido, con muchas más líneas de diálogo que las que tenía Alfred Hitchcock, que simplemente pues hacía meros cameos. Y además
los que hayáis desde un principio seguido la filmografía de Shyamalan y seáis entusiastas, al igual que yo, del sexto sentido, encontraréis obvias referencias en esta película en la que el personaje de Josh Hartnett en ocasiones también va a ver a los muertos, ¿no? Respecto a esas apariciones de su madre, motivo de sus traumas, y como yo digo, pues remiten a la novela, ¿no? de Robert Bloch. Yo creo que antes que a la película de Hitchcock. Porque en resumidas cuentas, estamos ante un autor, Shyamalan, con un universo personal, cuyas tramas bien podrían pertenecer a una misma realidad, ¿no? Estar en mayor o menor medida relacionadas o acaeciendo en lugares y tiempos más o menos cercanos. Es como si todo su cine fuera una obra mundo. Acordaos como curiosamente, pues el protegido, múltiple y cristal, pues finalmente eran películas relacionadas, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que de alguna manera todo el cine de Shyamalan puede estar de alguna forma también entrelazado? Yo creo que, bueno, es una propuesta, una reflexión medianamente interesante, ¿no? Me parece a mí. Así las cosas, la trama viene a acrecentar felizmente el fantástico y singular universo cinematográfico de M. Night Shyamalan, un cineasta fascinado por lo maravilloso, siempre preocupado por agradar al público, un cine emocionante, bien planteado, bien desarrollado, con inesperados y sorprendentes giros de guión, que aquí por cierto también los vais a encontrar, y una factura visual de sencilla apariencia que se antoja uno de los más estimables estilemas de su siempre entretenido cine pensado para el gran público sin renegar del buen gusto y de la calidad. No os la perdáis, La Trampa, la última película de M. Night Shyamalan con un estupendo Josh Hartnett. Muchas gracias.